Sí. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Ya se saludaron unos a otros? ¿Sí? ¿De verdad? A ver, salúdense otra vez. Voltéense, a ver. Y ahora dígale, pon atención a la palabra, por favor. Un momento, Gracias. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Hechos, capítulo 15. Vamos a continuar con la serie de Hechos, aprendiendo de los Hechos. Habíamos suspendido durante 2 domingos esta serie para tratar algunos otros temas. Pero bueno, vamos a continuar una vez más con esta serie. Es el tema número 30 de la serie. El tema número 30. Y este tema yo le he puesto el Evangelio de la Gracia. Es muy extenso este capítulo en cuanto a enseñanza. El capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a tratar de tocar un punto en específico relacionado precisamente con esto, el Evangelio de la Gracia. Pero bueno, yo les invito a que ustedes en casa puedan seguir escudriñando la palabra del Señor, obteniendo principios a través de este pasaje y que puedan seguir aprendiendo en la intimidad. ¿Sale? Vamos a leer el versículo 11. Hechos 15, 11. Está hablando el apóstol Pedro y dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a hacer una breve oración. Amado Padre y hermoso Dios, te damos muchas gracias por traernos hasta este lugar donde tu presencia le gusta habitar, porque tu presencia se manifiesta no solamente en nosotros, sino en tu iglesia, en donde nos reunimos en tu nombre a adorarte. Aquí tú estás, Señor. Aquí tú envías tu bendición, aquí tú nos hablas, nos fortaleces, nos consuelas, nos enseñas a través de tu palabra. Yo te pido que tomes control de este tiempo, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que afirmes tu voluntad y que podamos crecer cada vez más en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo, en el conocimiento de tu voluntad. Ven y llena, Señor, este lugar con tu presencia y cumple tus planes y propósitos en esta tarde. Bendice a mis hermanos y toma control de sus miembros, de sus sentidos, para que puedan estar atentos a tu palabra y que tú puedas obrar, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Pedimos de tu bendición en esta tarde, sabiendo que tú eres fiel, Señor, y tu fidelidad nos rodea. Gracias, amado Dios. Amén. Hechos 15 narra el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Es el primer concilio registrado en la historia de la iglesia y se trata de un punto muy específico, y ese punto específico tiene que ver con la salvación de Dios por medio del Evangelio, como un regalo inmerecido. Recordemos que la iglesia iba tomando forma. Ya en ese tiempo la iglesia no solamente estaba conformada por judíos, sino que también los gentiles, a través de la predicación de Pedro, a través de la predicación de Pablo y los demás discípulos, los gentiles iban aceptando la palabra del Señor, iban convirtiéndose a Cristo, y la iglesia ya estaba formada tanto por judíos como gentiles. Eso genera un conflicto en la iglesia, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ser atendido
no solamente para que se resolvieran los problemas en ese momento, sino para darnos testimonio a todos nosotros y todas las futuras generaciones de lo que verdaderamente es el Evangelio de la gracia. Nosotros como cristianos necesitamos afirmar nuestras convicciones en Dios. Si ustedes recuerdan, uno de los propósitos por el cual el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma era precisamente para afirmar su fe, para confirmarla en el verdadero evangelio. Toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, tiene ese propósito de exponer adecuadamente lo que es el evangelio de Dios. No es diferente para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos que tener bien claro lo que es el evangelio, qué significa el evangelio de la gracia y confirmar nuestra fe en él. Tenemos que afirmar nuestra fe en ese verdadero evangelio. Aquel evangelio que anuncia la salvación única y exclusivamente por la gracia de Dios a través de los méritos de Cristo. Este es el evangelio en el cual nosotros hemos creído y es el evangelio que nosotros tenemos que estar viviendo día con día. Un evangelio, repito, que anuncia la salvación única y exclusivamente por la gracia de Dios a través de los méritos de Cristo. Por lo cual, no debemos atribuir la necesidad de ninguna otra cosa a nuestra vida como una necesidad o como un requisito para obtener la salvación. ¿Qué tenemos que atribuir? Nada. Repite conmigo, nada. Ya todo está hecho. No tenemos que atribuir la necesidad de ninguna otra cosa como requisito para obtener la salvación a nuestras vidas. Ahora, el entender o el haber recibido el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, de una manera correcta, va a afectar la totalidad de nuestra vida cristiana. Es decir, que yo voy a vivir con base en el entendimiento que tenga de ese evangelio que he recibido, el evangelio de la gracia. De manera que también en nuestra vida cristiana se va a ir corrigiendo lo deficiente. Porque hay cosas que corregir, ¿sí o no? Para eso estamos aquí. En la medida que tú hayas entendido el evangelio de la gracia, es también en la medida en la que tú vas a trabajar para que en tu vida se corrija lo deficiente. Lo deficiente de nuestros pensamientos en cuanto a lo que es la vida cristiana, cómo hay que vivirla. Aquellos vicios que nos hacen poner cargas sobre otras personas o sobre nosotros mismos. Cosas que más allá de permitirnos crecer en la comunión con Dios, nos van a llevar a ver un Dios que es cada vez más imposible de alcanzar. Un Dios cada vez más lejano, un Dios que no nos deja vivir una vida correctamente o no nos ayuda incluso. ¿Por qué? Porque la gracia, mi hermano, la gracia nos compromete a rendir nuestras vidas por completo a Dios. Cuando nosotros hemos recibido el evangelio de la gracia, se produce en nuestro corazón una necesidad de rendir nuestras vidas a Dios de manera entera, completa. El saber que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que podemos llegar a vivir, todo lo debemos absolutamente a Dios. Eso nos va a llevar a querer dar todo también por Dios y para Dios. Pero por el lado contrario, el sentir que parte de la vida que tenemos es gracias a lo que hacemos, a nuestros propios méritos, a nuestro esfuerzo, eso nos va a convertir en personas egoístas y poco comprometidas. Una persona que no entiende que todo, repite conmigo, todo, es más, respira, eso se llama gracia. Todo lo que tenemos en la vida,
todo lo que podamos llegar a ser, todo lo que podamos llegar a lograr es por la gracia de Dios. El entender eso nos hace comprometidos con Dios. El añadirle o el atribuirle un poco de nuestros propios esfuerzos, de nuestros propios méritos a la obra del Señor, eso nos hace egoístas y poco comprometidos. A veces nos olvidamos de esa gracia y es por eso que tenemos que confirmar el Evangelio de la gracia todos los días en nuestra vida. Y por confirmar me refiero a recordar constantemente lo que el Señor ha hecho por nosotros y que fue completo y fue perfecto, que todo, absolutamente todo ya está hecho para poder ser personas comprometidas, para poder buscar a Dios de manera correcta. Ahora, el cristianismo, hablando del cristianismo bíblico, lo que viene plasmado en la Escritura, que es la vida cristiana, tal como lo presenta el Señor, va mucho más allá de una vida religiosa. Porque aun cuando el cristianismo se considera una religión, en el sentido de que el cristianismo mantiene una estructura religiosa, porque pues hay una creencia en Dios, hay una creencia en lo divino, al igual que en muchas otras religiones, e incluso religiones politeístas. Bueno, el cristianismo también mantiene esa misma estructura, hay una creencia en lo divino, en Dios, en lo sobrenatural, al mismo tiempo que tenemos una cosmovisión, una perspectiva de la vida, una visión de la vida muy específica, al igual que todas las demás religiones. También tenemos un código moral que tenemos que seguir, que nos marca la cosmovisión o la visión de vida que tenemos, igual que todas las demás religiones. Pero aún cuando humanamente se considera el cristianismo como una religión, repito, porque tiene una estructura similar a la de otras religiones, la realidad es que el cristianismo va mucho más allá de cuestiones religiosas y externas. El cristianismo, como lo presenta la Biblia, va mucho más allá de lo externo y de lo religioso. La vida cristiana tiene su fundamento en la obra interna que Dios hace en cada uno de los hombres a través de su Espíritu, lo cual cambia completamente la visión de nuestra religión, por decirlo de alguna manera. Porque se fundamenta en una obra sobrenatural interna que Dios hace por su Espíritu Santo en nosotros. Una obra que es posible gracias al sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que no existe religión, llámese o entiéndase religión como una serie o un cúmulo de actos externos. No existe religión si no hay una transformación genuina interna. Para que haya una verdadera religión, tiene que haber una transformación desde lo más profundo de nuestro corazón, lo cual cruza la línea de la religiosidad y nos traslada a una relación íntima y verdadera con Dios, con el Ser Supremo, con lo divino. Ahora, por esto afirmamos que el cristianismo va mucho más allá de una religión. Más allá de que el cristianismo se identifique como una religión, el cristianismo bíblico, repito, está más identificada con una relación viva. Repite conmigo, viva. Es una relación viva entre Dios y los hombres. Eso es cristianismo, no religión. Una intimidad que tenemos con Dios que afecta todas las áreas de nuestra vida. Es una unión con Dios que transforma toda nuestra manera de vivir. Y todo eso es por gracia.
Tenemos una relación con Dios por gracia. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Ahí el apóstol Pablo expone cómo es esta manera de vivir, una manera de vivir que está afectada por nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, es decir, por nuestra vida cristiana, de manera que ahora cruzamos el límite de la religiosidad para que ya no solamente sean obras externas, sino obras externas que surgen de una transformación interna, de una obra del Dios vivo y verdadero en nuestro corazón. Yo lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Póngame mucha atención, sígame en su Biblia y si no, ahí está la pantalla. Dice Colosenses 3, 10 y 11. Y ahora viven de una manera diferente. ¿Cómo vivimos? De una manera diferente. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Por gracia. Porque hemos recibido el evangelio de la gracia. Por eso ya no podemos vivir igual. Esta relación con Dios afectó todo lo que somos. Y vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados. En la medida en la que nos comprometemos con Dios. Ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas. ¿Cuántos aquí son personas nuevas? Ya no eran lo que eran antes de Cristo, si es que han recibido el evangelio de la gracia de manera correcta. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador. Y cada vez lo conocen mejor. ¿Cuántos se pueden identificar realmente con este pasaje? Cada vez tenemos que parecernos más a Dios. Nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, de actuar, sentir, hablar, todo nuestro ser debe de ir siendo transformado. Cada vez nos parecemos más a Dios, quien es nuestro creador, nuestro Padre. Cada vez lo conocemos mejor. Porque nos adentramos a su palabra. Por eso dice, ya no importa si alguien es judío o no lo es. Ya no importa si alguien está circuncidado o no lo está, porque todo esto es externo. La circuncisión es un acto externo. La nacionalidad es un acto externo, ya no importa. Porque la relación, el cristianismo, a través del evangelio de la gracia, rompe con la barrera de la religiosidad. Por eso ya no importa lo externo. Ya no importa si eres judío, si eres gentil, circuncidado o no. Tampoco tiene importancia si perteneces a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado. No importa si eres gringo o eres mexicano. Si eres esclavo o eres libre. Lo que verdaderamente importa es que Cristo, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Lo es todo. Eso es lo que verdaderamente, porque eso es lo que hace o produce el evangelio de la gracia. Que Cristo en tu vida lo sea, ¿qué? Fuerte. Todo. Eso es lo que es el cristianismo. Que Cristo en nuestras vidas, hermanos, lo es todo. Si Cristo no lo es todo en tu vida, o una de dos, o nunca recibiste el evangelio de la gracia, o te has olvidado de él. Y necesitas recordarlo, o necesitas recibirlo. Que por gracia somos salvos por medio de los méritos de la obra de Cristo Jesús. Y está, dice, el Cristo lo es todo y está en todos. Eso es el evangelio de la gracia, hermanos. Ahora, la cosmovisión cristiana, la perspectiva de la vida que la palabra de Dios nos da, la visión del mundo, del propósito, del significado de la vida que la palabra de Dios nos da y por lo cual nosotros somos cristianos,
El pensamiento cristiano, la óptica bíblica, es la única que depende única y exclusivamente de la gracia de Dios. La bíblica. Y quiero aclararlo, hermanos, porque hoy hay un cristianismo o muchos cristianismos que no dependen única y exclusivamente de la gracia de Dios. Hay muchas denominaciones cristianas que no exaltan en la totalidad la obra de Jesús. Quieren atribuirle o añadirle a la gracia de Dios mérito personal. Pero el cristianismo bíblico, el pensamiento, la óptica bíblica, es la única que nos lleva a depender única y exclusivamente de la gracia de Dios. Si yo te pregunto hoy, ¿por qué vas a entrar al cielo? ¿O por qué tienes una relación con Dios? ¿Cuál es tu respuesta? Seguramente todos aquí están instruidos, dirían por Cristo, ¿sí o no? Porque Cristo murió por mis pecados en esa cruz. Pagó mi deuda y ahora me reconcilió con el Padre. Bueno, ok. Y si yo te pregunto, no solamente por qué obtienes la salvación, sino por qué crees que Dios tiene contentamiento contigo, ¿cuál sería tu respuesta? Yo creo que ahí dirías porque me porto bien. Porque solemos pensar incluso que nuestras buenas acciones, nuestro buen comportamiento, de algún modo nos hace cada vez más aceptos delante de Dios. Y delante de Dios, mis hermanos, ya somos aceptos por Cristo. Lo que recibimos por nuestra obediencia son bendiciones, no aceptación. Dios ya nos aceptó como sus hijos. No te niega, ¿verdad que Dios no te niega? Cuando te portas mal y dicen, no, Él no es mi hijo. ¿Verdad que no? Así como nosotros a veces negamos a los nuestros. Él no, Él simplemente te portas mal, te disciplina. Lo cual nos dice que también es por gracia. Toda nuestra manera de vivir es por gracia. Ahora, eso es lo que hace diferente y único el Evangelio de la gracia. Que Cristo, que Dios mismo hace la obra en nosotros y se asegura de llevar esa obra hasta el fin. No tenemos miedo de perder nuestra relación con Dios porque es imposible. ¿Por qué? Porque creemos que es por gracia. Las religiones del mundo, incluyendo la religión judía, porque creo que lo he mencionado en otra ocasión, pero si decimos que hay una religión verdadera, es la religión judía. Es la única establecida por Dios, ninguna otra religión Dios estableció. Pero, repito, es religión. El cristianismo trasciende la religión, rompe con las barreras religiosas. Pero todas las religiones del mundo, incluyendo la judía, basa su relación con Dios en lo que ellos o en lo que cada uno de sus seguidores puede hacer para tener a Dios contento, por decirlo de alguna manera. Todas las religiones, les repito, incluso la judía, le atribuyen a sus acciones el que Dios esté contento. O atribuyen a sus acciones el mantenerse ligados a lo divino, que es lo que al final, no hay una definición exacta para religión, pero es lo que muchos definen como religión, o lo que más está etimológicamente ligado a la religión, es decir, una ligadura entre lo divino y lo humano. Estamos ligados a Dios por medio de nuestras acciones, o hacemos acciones para unirnos a Dios, para ligarnos a Dios. Y eso es lo que enseña la religiosidad. Que tú estás ligado a Dios siempre y cuando te portes bien. Porque cuando no te portas bien, ¿qué pasa? ¿Te sientes con ganas de entrar a la presencia de Dios? ¿Sientes que Dios te va a recibir? Eso es religión. El pensar que porque yo hice algo malo, Dios ya no me va a aceptar, es religión. El pensar que porque yo cometí pecado, Dios ya no me va a escuchar o ya no puedo presentarme delante de Dios, es religión.
porque no nos acepta Dios por nuestras acciones, sino por las acciones de Cristo. Y eso es gracia. Sabemos que gracia es un favor inmerecido, un regalo inmerecido. Es darnos lo que no merecemos. No hay mejor expresión para mencionar el Evangelio o mejor adjetivo para acompañar el Evangelio y que manifieste su carácter, sino la palabra gracia. El Evangelio de la gracia. Así lo mencionó Pablo también en Hechos capítulo 20, en donde dice que no rehusó hablarles todo el consejo de Dios. Donde habla acerca de su ministerio y lo menciona como el Evangelio de la gracia. Porque este Evangelio, mis hermanos, no se trata de qué tanto podemos hacer nosotros para mantener a Dios ligado a nosotros. Que es lo que a veces nosotros caemos en el error como cristianos. Para mantener a Dios pegado, ligado, unido a nosotros, creemos que tenemos que hacer muchas cosas. Pero de eso no se trata el Evangelio de la gracia. Este Evangelio se trata de lo que hizo Él por amor a nosotros, para reconciliarnos para toda la eternidad. Lo que Él hizo por amor a nosotros para que tú estuvieras ligado a Él por toda la eternidad. ¿No te parece algo asombroso? El que entiende esto se compromete. El que entiende esto quiere crecer en su vida cristiana. El que entiende esto busca más de Dios. El que no lo entiende es religioso. Se conforma con los domingos o los miércoles. Se conforma con ayudar a las señoras a cruzar la calle. Pero no está ocupado en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no ha entendido que lo que Dios hizo le permite tener una unidad con Él por toda la eternidad. Qué asombroso es eso, mis hermanos. Saber que tú vas a estar pegado a Dios para siempre. ¿No te parece algo glorioso? ¿No te asombra? ¿O nomás a mí? Dale un aplauso al Señor por eso, mi hermano. Ahora, cabe resaltar, hermanos, que no merecíamos absolutamente nada de lo que Él hizo. ¿Cuánto merecíamos? Nada. No merecíamos absolutamente nada de lo que Él hizo. Al mismo tiempo que absolutamente ninguna de nuestras obras podían hacernos tener una relación con Dios. Ninguna. Nada de lo que podamos hacer o pudiéramos haber hecho nos permitía tener una relación con Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la postura del hombre, mis hermanos, ante Dios? El hombre se esconde de Dios. Nos escondemos de Dios. Y le responde en la medida que Dios se manifiesta a él, como en el huerto. Adán fue y se escondió, y fue hasta que Dios le habló que el hombre respondió. ¿Esa es una relación de un padre con un hijo? ¿El hijo se esconde hasta que su padre le habla? ¿O el hijo tiene la libertad de entrar en comunión con el padre? Bueno, así es nuestra relación como hijos, según el Evangelio de la gracia. El religioso se esconde. Dile que tienes a un lado, no te escondas. No seas religioso. Mejor, si fallaste, acércate y pide perdón. Porque así vamos, ¿no? Con nuestros padres cuando nos portamos mal. Así vienen mis hijas como 70 veces 7 al día. Y me dicen, papi, perdón. Y tienen la confianza y la libertad de acercarse. Y saben que no las acepto simplemente por lo que hagan, sino porque son mis hijas. Así somos los que somos hijos de Dios por la gracia. Ese es el Evangelio de la gracia. Si te escondes, estás actuando como un religioso. Una persona dijo, es entusiasmante
El Evangelio de la Gracia es un entusiasmante mensaje del favor inmerecido de Dios para con los culpables, para con los impíos, pecadores, que nada merecen sino el infierno eterno. Y nos cuenta cómo el amado Hijo de Dios llegó de la más alta gloria del cielo para sufrir, derramar su sangre y morir en el Calvario para que todos los que creen en Él reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna. Eso es el Evangelio de la Gracia. Si tú entiendes esto, tú te vas a comprometer con Dios. Tú vas a tener un corazón de gratitud hacia con Dios y no le vas a añadir nada más a lo que Dios ya hizo. Estás agradecido y contento y buscas a Dios. Pablo le dio una instrucción a Tito en relación a la sana doctrina. La carta del apóstol Pablo a Tito, quien era un pastor, precisamente es como una advertencia para cuidar la sana enseñanza del Evangelio. Y él le instruye acerca de estas cosas. Ve a Tito capítulo 1, versículo 13. Tito capítulo 1, versículo 13. Ahorita le vamos a dar lectura. La intención o el propósito por el cual Tito fue enviado a la ciudad, en la ciudad de Creta, era, dice la Escritura, corregir lo que no estaba bien. Así dice en el versículo 5. Por esta causa te dejé, dice, para que corrigiera lo deficiente. Lo deficiente es lo que no está bien. Aquellos pensamientos del Evangelio que son contrarios, que no son correctos. Bueno, para eso Tito fue dejado como pastor, para corregir lo deficiente, para corregir lo que no estaba bien, ordenar los pensamientos y las acciones de la iglesia en ese lugar. Los malos conceptos o los vicios que en ocasiones se pueden llegar a generar en las iglesias a causa de olvidarnos del Evangelio de la Gracia. Porque es lo que sucede, hermanos, nos olvidamos del Evangelio y nos hacemos viciosos. Nos hacemos sumamente viciosos. Drogadictos religiosos, en los que cuando menos pensamos ya nos encontramos tratando de hacer buenas obras para entrar al cielo. Estamos ya cargando a otros hermanos y tachándolos de falsos cristianos porque no viven la vida que yo creo que es aceptable delante de Dios, no la que dice la palabra. Ya estamos haciendo ley los deseos de nuestro corazón, nuestras prácticas, y queremos imponerlas a todos, y los que la viven de esa manera son cristianos y los que no viven de esa manera no son cristianos. Por eso Pablo dejó a Tito ahí, porque se estaba generando un desorden de pensamientos, de doctrina, de enseñanza en la iglesia en aquel lugar. Y en Tito capítulo 1 versículo 13 le dice Pablo a Tito: Este testimonio es verdadero. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean ¿qué? Sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El Evangelio de la Gracia, mis hermanos, el verdadero Evangelio produce una fe sana, una fe correcta, una fe saludable, una fe que produce gozo. Eso es lo que produce el verdadero Evangelio, el Evangelio de la Gracia. Versículo 14 dice: para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Entramos al pensamiento religioso. Si por algo se caracterizaban los judíos, era por su dura religiosidad. Y Pablo le dice a Tito: no atiendas a ese tipo de pensamiento judaico que aparta de la verdad, a pensamientos de hombres, mandamientos de hombres
que no son sanos, no son saludables. Y esto es lo que muy a menudo ocurre en las iglesias o en el corazón de los cristianos, en el corazón de los creyentes. Se les comienza a dar un énfasis desmedido o se comienza a tener una observancia mayor a las cosas secundarias que al evangelio. Y es ahí cuando nos olvidamos del evangelio de la gracia. Y el darle un énfasis a lo secundario o tener una observancia en lo secundario, más que en lo que la palabra del Señor nos marca como importante, naturalmente va a afectar nuestro comportamiento. Por ejemplo, muchos ponen un énfasis, una observancia desmedida en las instalaciones de la iglesia. Pregunta, hermanos, ¿la Biblia nos marca cómo debe de ser un lugar de reunión en cuanto a lo físico? Por supuesto que no. Había un templo y se reunían en el templo los judíos. Después se reunían en las casas, después en las catacumbas, en las sinagogas. Pero muchos menosprecian una iglesia por cómo está. Eso es religiosidad. Otros menosprecian por la vestimenta. Pregunta, hermanos, hablando físicamente, dejando al lado el decoro, la prudencia, que son cosas que sí nos marca la palabra de Dios. Pero en cuanto al tipo de vestimenta, la palabra de Dios nos marca un código de vestimenta para nosotros, para ser aceptos delante de Dios. Me refiero a que si yo traigo un saco roto, ¿me bajan? ¿Me avientan tomates? Ay, aleluya, amén, gloria a Dios. Está caro el kilo. Bueno, muchos descalifican por la forma de vestir. Hablamos, otra cuestión es la prudencia, no es un tema que voy a tocar ahorita, pero para vestirnos hay que ser prudentes también. De eso sí habla la Escritura, o del poner tropiezo. Pero yo estoy hablando de nuestras respuestas religiosas, que a veces cambiamos porque nos olvidamos de lo que verdaderamente es el evangelio. Algunos ponen más énfasis en la cantidad de actividades, ministerios que tienen en una iglesia. Eso se llama religiosidad. Actos externos que no tienen nada que ver con lo que Dios produjo en el corazón, que va mucho más allá de lo visible. Por eso Pablo decía que nuestra esperanza estaba en lo que no vemos. En lo que sí vemos es perecedero y al final todo se va a acabar. ¿A dónde asistirías tú? ¿A una iglesia en donde hay sillones reposet? ¿O una iglesia donde hay banquitos de plástico? ¿A dónde? Todos así, ay, si digo los reposet me veré muy carnal. Es donde haya sana doctrina, hermano. Porque no importa donde esté sentado. Eso ocurre en las iglesias o en el corazón de los cristianos. Comienzan a ser religiosos. Se le da una observancia, un énfasis a las cosas secundarias que al evangelio. Y eso afecta el comportamiento. Y comienzan a buscar lo externo y se olvidan de lo que el evangelio de la gracia nos enseña como lo más importante. ¿Qué es lo más importante en una persona? El corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y muchos se olvidan del corazón. Dile al que tienes a un lado, quiero cuidar tu corazón. Porque eso es cristianismo, hermanos, eso es cristianismo. Guardar el corazón, lo externo como sea. El tener una vida alejada del evangelio de la gracia, olvidarnos que todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos es por gracia, nos hace perezosos. Ya ni siquiera pensamos. Ya no pensamos si lo que hago ofende a Dios o no. Y digo, lo ofende a Él a través del trato con mi hermano, porque el Señor dijo, por cuanto no hiciste esto con uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo.
Tuve frío y no me tapaste. Estaba en la cárcel, no me visitaste. Estuve enfermo y ni siquiera me atendiste. Por cuanto no lo hiciste. ¿Cuándo lo hicimos? Por cuanto no lo hiciste con tu hermano, tampoco lo hiciste conmigo. Y el olvidarnos que todo lo hemos recibido por gracia nos hace perezosos e insensibles. No nos comprometemos. Nuestro corazón se hace duro, hermanos, y nos olvidamos de las cosas que verdaderamente importan. Eso produce que nos lastimemos unos a otros. Nos comenzamos a lastimar mutuamente. Comenzamos a ser intolerantes. Y si no es el cristiano que yo espero que sea, lo rechazo. Cuando todo lo hemos recibido por gracia. ¿Cuánto? Todo. No hay nada que no sea gracia en tu vida, hermano. ¿Qué nos merecemos? El infierno. Eso es lo que nos merecemos. La contraparte es, todo lo que tienes no te lo mereces. No merecemos nada. Ahora, ¿eso no te hace pensar en que debes de trabajar más por buscar a Dios y ser agradecido? Por hablarle a otros del Evangelio, por ser tolerante, por cuidar el corazón de los hermanos, de la misma manera que Dios cuida tu corazón. Claro. Mas sin en cambio, al olvidarnos de este Evangelio, comienza a haber juicios injustos entre nosotros. Juicios que son por apariencia y no por verdad. Nos tachamos de falsos cristianos o de hijos del diablo. ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? A ver, voltea a tu alrededor. Pero eso es lo que pasa cuando el corazón se aparta de la gracia, de ese evangelio. Comenzamos a actuar indebidamente. Ahí mismo en Tito, capítulo 2, versículo 1, nuevamente le exhorta el apóstol Pablo. Pero tú, le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Con cuál? Con la sana doctrina, con la sana fe, con el evangelio de la gracia. Ahora, sana doctrina nos habla de una doctrina saludable. ¿Cuál es una doctrina saludable? ¿La que se predica en casa de oración? Todo así que digo. Pues no todas, ¿verdad? Pero no meramente la que se predica en casa de oración. La sana doctrina es la que se extrae de las Escrituras. Esa es la sana doctrina. Porque muchos, fuera de casa de oración no hay salvación. Cálmense, son religiosos. No, este es un ministerio nada más y hasta ahí. Pero dice Pablo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, con la doctrina que es saludable, con el evangelio de la gracia. ¿Cuál es esta doctrina saludable? Bueno, la que produce coherencia. La que produce coherencia entre lo que creemos o lo que decimos creer y la forma en la que nos estamos comportando. Esa es la doctrina saludable. Si tú dices creer en las Sagradas Escrituras, ¿traen su Biblia? A ver, levanten su Biblia. Algunos levantaron el celular. Está bien, se los valgo. Si tú dices creer en las Sagradas Escrituras, que es la palabra del Señor, que es el discurso de Dios, tú debes de vivir conforme a lo que está escrito aquí. Y si es así, entonces estás recibiendo la sana doctrina. Si no, no. Esto significa, hermanos, que si creemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, porque así lo marcan las Escrituras, así lo dijo Dios en su palabra. Si creemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, entonces, ¿por qué en ocasiones queremos que otros vivan 100 años de una vida perfecta e intachable para poder aceptarlos como hermanos? ¿Por qué le pones requisitos a otros para brindarles tu amistad?
para ayudarlos, para predicarles el evangelio, para obrar bien a favor de ellos. ¿Por qué? Si, como dijo el apóstol Pablo, antes creemos que nosotros, igualmente que ellos, somos salvos por gracia. Es decir, somos hijos de Dios de una manera inmerecida, al igual que cualquier otro. Porque en ocasiones decimos creer en el evangelio de la gracia, el cual nos habla de la misericordia que Dios nos mostró a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no mostramos esa misericordia con los demás. Tenemos que hacer misericordia como se hizo misericordia con nosotros, porque eso es el evangelio de la gracia. Más adelante, en Tito 2:10, el apóstol Pablo les pone un ejemplo práctico de esto. En sí, son muchos ejemplos prácticos, pero en el capítulo 2 habla específicamente acerca del comportamiento de los siervos para con los amos, que es un resultado práctico de la sana doctrina, de la doctrina saludable, la coherencia entre mi relación con Dios, entre mi unión con lo divino y mi forma de vivir, mi forma de hablar, pensar, sentir, actuar. Y les dice a los siervos cómo debe de ser su comportamiento para con sus patrones, o en este caso, los trabajadores para con su empleador. Dice en el capítulo 2, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así debemos de vivir, adornando la sana doctrina, adornando el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. O en otras palabras, hermano, tu vida debe de manifestarse que es por gracia. Tú debes de reflejar que vives por la gracia de Dios. Eso es lo que adorna la doctrina, lo que adorna el pensamiento de Dios. Haciendo las cosas que se nos son debidas conforme a la palabra del Señor. Después dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero eso es lo que produce el verdadero evangelio. Una vida de práctica saludable conforme a la palabra. En Tito 3 tiene mucho más ejemplos prácticos. Y en el versículo 3 de Tito 3 nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. En otro tiempo ya no. A ver, voltea con el hermano que tienes a un lado. Dile, en otro tiempo éramos insensatos, pero ya hemos recibido el evangelio de la gracia. Ya tenemos una unión con Dios. Ahora nuestra forma de vida debe de ser conforme a la sana doctrina, adornando la palabra del Señor hecha vida en nosotros. Eso es la forma de vida que tenemos que llevar. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Desgraciadamente, muchos religiosos siguen viviendo de esta manera. O muchos que se han olvidado del evangelio de la gracia. Se han olvidado que también ellos eran en otro tiempo igual. Y más allá de mostrar misericordia, se sienten superiores. Y por el hecho de venir a una iglesia cristiana. Pablo le dice a Tito que recuerde que somos salvos por la gracia de Dios y que de esa manera debe de conducirse para con los demás. Cuando te comportes mal con alguien, voltea con tus hermanos. A ver con cuál te vas a comportar mal mañana. Bueno, cuando te comportes mal para con alguien, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus consiervos, lo que quieras, recuerda que eres salvo por gracia, que no te merecías nada, mas sin en cambio tienes lo que tienes por la gracia de Dios.
para que, como dicen por ahí, le bajes 2 rayitas y comiences a pensar más cabalmente. Cuando sientes que tienes derecho a exigir algo, acuérdate que eres salvo por la gracia. Ya se me metieron en la fila y ¿qué? Y ya tengo otros. Ni siquiera tendrías que estar en esta fila, tendrías que estar muerto. ¿Prefieres estar formado o prefieres estar en el infierno? ¿Qué prefieres? Pues formadito, ¿verdad? Cantando alabanzas. Cuando quieras exigir un derecho, recuerda esto, hermano. Somos salvos por la gracia. Para que entonces puedas bajarle 2 rayitas. Así es como debemos de conducirnos para con los demás, dice la Escritura. Más adelante, Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no por buenas acciones, sino por su misericordia. Su amor y su bondad se manifestaron, derramó misericordia y nos salvó. En otras palabras, hermanos, el Evangelio de la Gracia es aquella buena noticia e importantísima. Repite conmigo, importantísima. O como cuando escribes algo y quieres que resaltarlo. Importantísimo, sí, pones como 1000, sí. Y al último el ma. Así tómalo tú el Evangelio de la Gracia. Es importantísimo. Es aquella noticia o aquel mensaje de que no hay nada más que hacer para ganar la salvación. Una salvación que nunca pudimos ganar, pero que ya fue ganada por Cristo Jesús. Que ya fueron dichas aquellas palabras, consumado es. Y que ahora lo que nos queda es humillarnos para recibir todos los días el amor de Dios. Porque Dios ama a los humildes. Dios les da gracia a los humildes. Y cuando nosotros recordamos aquellas palabras del Señor en la cruz, consumado es, nos acordamos de que todo fue por gracia y todo es por gracia. No me queda más que humillarme y esforzarme por recibir su amor y recibir su gracia, un amor y una gracia que yo tengo que dar también a los demás. Cuando te comportes rebeldemente, recuerda las palabras del Señor, consumado es. Consumado es, ya todo está hecho. Este es el punto que se trató en el Concilio de Jerusalén. Una salvación única y exclusivamente por la gracia de Dios, una gracia que afecta toda nuestra forma de vivir, toda nuestra manera de vivir. Todas estas cosas fueron expuestas en este primer concilio de la iglesia. Y aquí fueron derribados todos aquellos argumentos religiosos que atentan en contra del Evangelio de la Gracia. Aquellos que ponen en primer lugar lo secundario y dejan de ver el corazón. Como aquellos que diezmaban la menta en el eneldo y el comino, pero dejaban lo más importante, la misericordia, la fe. Porque eran religiosos. Antes creemos, dice la Escritura, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y así es nuestra manera de vivir, hermanos. Así debe de ser nuestra forma de vida. Ahora, ¿por qué Pedro expresó esto? Bueno, sabemos que después de la expansión del Evangelio, después de la inclusión del pueblo gentil al reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia, muchos no judíos comenzaron a aceptar el Evangelio de la Gracia y la iglesia se iba acrecentando cada vez más. Esto provocó celos en los judíos que habían creído, judíos que eran de los fariseos, es decir, celosos de la ley. Al ver que los gentiles, a los cuales por mucho tiempo ellos consideraban como nada, se convirtieron y tenían los mismos beneficios y las mismas bendiciones de parte de Dios que ellos, siendo judíos, el pueblo escogido por Dios,
Se llenaron de celos. De manera que dijeron, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Se imagina? Yo me imagino al Señor diciendo, cuando estos judíos decían, si no se circuncidan ni guardan todas las cosas de la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y el Señor diciendo, ¿ah, sí tú? ¿Tú mandas? ¿A poco tú mandas? Porque a veces así nos comportamos, hermanos. Descalificamos a otros cuando Dios ni siquiera lo ha descalificado. Tachamos del diablo a uno cuando nosotros en otro tiempo también éramos iguales. Si no se circuncidan, no hay salvación. Yo no los voy a dejar entrar al cielo. Imagínense qué osadía de aquellos hombres determinar quién podía ser salvo y quién no. Ahora, ¿por qué decían esto? Pues simplemente porque eran religiosos. Un religioso le cuesta mucho trabajo aceptar que una persona pueda tener una relación con Dios si no lleva la vida que para él es aceptable. Eso es lo que hace un religioso. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿un católico romano se puede salvar? Los que lo dudaron, levanten, no levanten su mano. Pero claro, estando en la religión católica, sí. Es por fe, ¿no? Una cosa es la salvación y otra cosa es la vida cristiana. De que tarde o temprano Dios lo va a sacar en la medida que esa persona se involucre, es otra cosa. Pero estamos hablando de salvación. Pero muchos no creen que un católico romano se pueda salvar. ¿Por qué? Porque tiene a la Virgen en su casa. Pero es por la fe, no es por las obras. Hasta que quite la Virgen, si no quitas la Virgen no podéis ser salvo. Algunos así se expresan. Y lo mismo te dice el Señor, ¿así tú mandas? ¿Por qué le añades cargas a alguien que yo no te he dado? Eran religiosos, por eso actuaban así. Los religiosos, hermanos, tienden a poner un énfasis mayor en lo externo que en lo interno. Siempre, 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 siempre. En cómo se viste, que en cómo siente, cómo actúa en su corazón. Hace mucho, lo voy a contar, de hecho creo que ni se lo he contado al Iván, pero tiene que ver con el Iván. El Iván así como, ¿qué hice? No. Hace mucho cuando antes de que fuéramos formados como iglesia, el Iván está tocando la alabanza, ¿no? Como regularmente lo hace, con un corazón contrito y humillado. Entonces, traía una camisa rota. Y un hermano me dice, oye, ¿cómo va a ministrar así? Me dice. Nunca te lo había dicho, ¿verdad? Luego te digo el nombre, nada, te creas. Pero me dice, oye, ¿cómo va a ministrar así? ¿Qué onda con eso? Está ministrando para el Señor y que no sé qué. Y así bien bravo el hermano. Y le digo, a ver, ¿tú crees qué crees que es lo que Dios está viendo en él? ¿Su corazón o su ropa? No, pues su corazón. ¿Qué te preocupas? ¿De qué le sirve o de qué me sirve a mí venir de traje y predicar de traje si yo no vivo conforme a la palabra de Dios? Si mi corazón está alejado, sería como aquel sepulcro blanqueado del cual habló el Señor Jesucristo. Desde aquel entonces el hermano ya no se fijó en la ropa, aunque ya no se pone la misma. Pero es por poner un ejemplo, ¿no? Y mis hermanos, así somos, de verdad. Eso no es el evangelio de la gracia. Que cómo se peina, que cómo se pinta, que cómo actúa, que cómo camina, que cómo come, que si está gordito, que si está flaquito. Eso es religiosidad. Incluso que si llega tarde. Yo no los condeno porque llegan tarde, aunque tienen que llegar temprano. Pero
se van a salvar de todas maneras, aunque lleguen tarde a la reunión, porque es por la fe, es por gracia, no es por obras. Pero en la medida que ustedes entiendan eso, van a llegar temprano, porque te comprometen con Dios y quieren más de Dios y buscan más de Dios. Y esa gracia afecta a todas las áreas de nuestra vida. Los fariseos eran celosos de guardar la ley. ¿Qué significaba esto? Que estaban acostumbrados a ganarse, entre comillas, el favor de Dios. Fíjense, ¿por cuántas generaciones los fariseos pensaron que Dios estaba con ellos? Por sus buenas acciones. Desde que ellos se apartaban de Dios en pos de los ídolos, hasta los tiempos de Jesús, ellos seguían pensando que Dios estaba con ellos por portarse bien. Cuando Dios dijo, yo te escogí no porque fueras algo especial, sino porque quise. Eras el más insignificante de todos y yo te escogí porque quise, no porque fueras o tuvieras algo especial. Si fuera por las obras, el Señor desde cuándo hubiera deshecho al pueblo de Israel, porque se comportó peor que muchos pueblos paganos. Pero hasta la fecha seguían pensando que por sus buenas acciones tenían el favor de Dios y rechazaban la misericordia, rechazaban la gracia. Pensaban que se podían ganar el favor de Dios por medio de sus obras, de manera que aún después de haber recibido el Evangelio, continuaban buscando hacer prosélitos de la ley, de la religión, no verdaderos creyentes en el Evangelio. Y sí, acepta a Jesús porque está pesado ahorita, es la religión de moda, es el que está ahorita pegando, el predicador de moda, y tenemos que estar con él para ser de ellos, pero también guarda las cosas que venimos arrastrando. Querían religiosos, no querían verdaderos creyentes. Y la vida religiosa, mi hermano, la vida religiosa externa se contrapone con el evangelio de la gracia, van en contra el uno del otro. Uno se basa en el pensamiento y razonamiento humano y el otro se basa completa y totalmente en el amor de Dios. Se contraponen el uno al otro. Existe un contraste entre ellos. La simple religiosidad no acepta una salvación solo por la fe. Siempre quiere obtener un mérito en ello. Siempre busca poner su granito de arena para ser aceptable delante de Dios. Y lo presume delante de los demás. Es que yo hago esto, es que yo di esto, yo me porto bien, es que yo... Todo es por gracia, nunca lo olvides. Todo es por gracia. Y así tenemos que vivir. La religiosidad no acepta esto. Dice que es necesario guardar la ley de Moisés, la circuncisión. Naturalmente esto provocó una contienda. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el hombre es orgulloso, no quiere nada regalado. Te hacen un favor y luego buscas cómo pagarlo. Y muchas veces no es por gratitud, muchas veces es simplemente porque no quieres tener una deuda con otro. Y eso se llama orgullo en el corazón. Y pasa lo mismo en tu relación con Dios. Muchas veces tú quieres pagarle a Dios sus favores para contigo. Favor que Dios te da, ya acéptalo, es gracia. No quieras pagárselo. Dios se ofende cuando queremos pagarle a Dios. Si tú vienes a la iglesia para pagarle a Dios todo lo que ha hecho contigo, mi hermano, eres un religioso. Ay, tenemos que ir a la iglesia porque Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Qué? ¿Cómo que hay que ir a la iglesia porque Dios ha sido tan bueno contigo? ¿Quieres pagarle a Dios? A Dios no le podemos pagar con absolutamente nada. No, hay que hacer esto porque Dios ha sido bueno conmigo. Y quieres, una cosa es la gratitud, pero la otra cosa es querer pagar a Dios. Y sentir que si no lo haces, ya tienes una deuda para con Dios. Mi hermano, la deuda la tienes desde siempre. Y no por lo que te da, sino por lo que Él hizo y por quién es Él.
Esa es nuestra deuda para con Dios. Pero el religioso no quiere nada regalado. Todo aquello que le dan sin que se lo haya ganado, siente que lo compromete a obrar correctamente, a dar una respuesta de gratitud. Y el hombre no quiere ser agradecido. El hombre no es agradecido. El religioso quiere ganarse o sentir que merece el favor de Dios. ¿Cuántos merecen el favor de Dios? ¿Cuántos sienten que merecen un favor delante de parte de Dios porque son buenas personas? Porque te portes bien con tu esposa, porque das a los pobres. Es una locura, ¿verdad? ¿Cuántos piensan así? Estamos bien instruidos. No merecemos para nada el favor de Dios. Pero los que piensan que sí, de ahí es donde nace el egoísmo y la frustración. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los obreros de la viña? ¿Sí? Si no la recuerda o no la ha leído, usted léala ahí en su Biblia en Mateo 20. Usted puede leer ahí una parábola en donde el Señor representa a unos hombres frustrados. Porque aquellos que siempre quieren hacer algo y sienten que merecen algo de parte de Dios o de parte de otros, se frustran, se genera egoísmo en el corazón y frustración cuando ven que aquellos que no hacen tanto como ellos reciben lo mismo. Y ves que otro recibe lo mismo que tú, pero tú trabajaste más, y entra el egoísmo y la frustración. Es que si yo voy a la iglesia siempre, yo leo ¿y por qué mi Dios no me bendice? ¿Y por qué aquel que hace tan poquito, Dios lo bendice más? Esta parábola ilustra eso, lo puedes leer tú. En Mateo 20 y en el versículo 13, después de que estos hombres se enojaron porque trabajaron de más y le pagaron lo mismo a los que trabajaron de menos, les dice, respondiendo a uno de ellos le dijo, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Pareciera algo imposible que el cristiano tuviera envidia por la bondad de Dios, pero lo hay, mi hermano, y a montones. El cristiano es envidioso cuando Dios es bueno con otros. Es envidioso. Se los voy a decir en versión Reina Valera, no digáis que no. Es envidioso, hermanos, porque se ha olvidado de la gracia. Se ha olvidado del evangelio de la gracia. Así dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Al final, mi hermano, el Señor es bueno para con todos. Y en ocasiones no nos gusta que el Señor sea bueno con otros, creemos que no merecen tanto como nosotros. Eso no es el evangelio de la gracia. Eso no es la vida cristiana. Deja que el Señor sea bueno con otros. Aunque a ti no te den nada, ya te dio a su Hijo, ¿qué más quieres? Dile al que tienes a un lado, que Dios te dé todo y a mí nada, para que se me quite, dile. Algunos no se animaron, son religiosos y supersticiosos, porque la religión es superstición. No, y si lo digo y si se cumple, dijeron algunos. Y si lo digo, ay, no. Cuando le añadimos algo a la gracia, hermanos, a la gracia del Señor, entonces la gracia deja de ser gracia. Y Cristo ya no es el todo, sino una parte. Algunos tienen a Dios no como el todo. Esto es lo que estaban evidenciando en este concilio. Muchos decían, sí, la salvación es por la fe, por los méritos de Cristo, pero no todo. No todo. También es como un pastel en donde el 70% o el 60% es el sacrificio de Cristo, el 20% es la circuncisión y el otro 20% es guardar la ley de Moisés.
Sí, la mayor parte lo ocupa Cristo, lo ocupa Dios, pero también hay otras cosas. Y muchos actúan de esa manera. En sus vidas, Dios no es todo. Quizás sea la mayor parte, pero no todo. Y entonces la gracia deja de ser gracia. Porque para que sea gracia, Dios tiene que ser el todo en todos. Para que sea completamente gracia. Porque aun cuando sea la mayor parte, mi hermano, Dios no quiere ser la mayor parte. Él quiere ser el todo en tu vida. Y así quiere que lo reconozcas. Repite conmigo, todo. Él quiere ser el todo en tu vida, no la mayor parte solamente. Y lo quiere así porque así es, mi hermano. Dios lo es todo. Lo reconozcan o no lo reconozcan, lo acepten o no lo acepten. Dios lo es todo. El Señor Jesucristo lo es todo. El Espíritu Santo lo es todo. Y todo es por gracia. Quien hace todas las cosas es Dios. Él es quien tiene la autoridad. Él es quien lleva el cetro de autoridad. Dios es quien había hecho las cosas entre los gentiles, pero ellos no lo aceptaban. No lo había hecho un sumo sacerdote, no lo había hecho ni siquiera un profeta o un apóstol. No, lo había hecho Dios mismo, una obra que nadie podía derribar porque Dios lo es todo. Pero estos hombres no lo aceptaban. Dios es el que había llamado pueblo entre los gentiles. Dios los escogió. Dios es quien conoce los corazones. Dios es el que da testimonio. Dios es el que da el Espíritu Santo. Dios es el que purifica. Dios es el que no hace diferencias. ¿Quiénes somos nosotros para ir en contra de Dios en cualquier cosa? Pero vamos en contra de Dios cuando Dios se vuelve la mayor parte y no el todo. Cuando creemos que la mayor parte de nuestra vida es gracia, pero no todo. También hay mi granito de arena. Y ese granito de arena te vuelve un ser egoísta y aborrecible. Porque después termina por leudar todo lo demás. Muchos se atreven a hablar en el lugar de Dios y le atribuyen palabras a Dios que Él nunca dijo. ¿Por qué no te apegas a la palabra mejor? ¿No tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos para que nuestra interpretación no sea privada? Apégate a la palabra. No digas Dios no acepta esto cuando no dice aquí. Las cosas deben de así cuando tampoco lo dice aquí. Tienes que apegarte al 100% a la palabra del Señor. Muchos quieren establecer sus propias normas, reglas, tradiciones. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a discernir entre lo que agrada a Dios y lo que nos conviene. La religiosidad añade cargas pesadas a la vida e impide el gozo. Si tú no eres capaz de tener gozo en tu corazón, aun cuando dices que has recibido el Evangelio de la gracia, es porque estás viviendo una vida religiosa. Una vida religiosa externa, solamente. Y eso te está impidiendo el gozo de Dios. Un gozo que es gratis. Es gratuito el gozo de Dios, ¿sí sabías? Él te lo da, así como su paz. ¿Por qué tientan a Dios? Dijo Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y esto es lo que hacemos cuando no dejamos que sea Dios quien haga las cosas. Cuando queremos nosotros que las personas se conduzcan conforme a lo que nosotros creemos que está bien. Es que yo creo que debe de ser así. Bueno, tienes fe, tenla para contigo mismo. Ese es el principio que nos marca la Escritura. Pero no hagas tropezar a otro por lo que tú apruebas, que no dice la Escritura explícitamente. Es que yo creo que lo que más conviene es comer pura lechuga. Bueno, no le pongas tropiezo a los hermanos que comen pan.
A los que comen carne. ¿Quieres comer lechuga? Come tú lechuga. Lo que es conveniente, pues, pero ¿dónde dice en la Escritura que pura lechuga? Yo por eso como carne. Y pan sin levadura. Nada con levadura. Bien triste con levadura. Pero eso es lo que hacemos, atamos cargas en otros, descalificamos por cosas que nosotros creemos. O sea, no tiene sentido, hermanos. Como tú comes es tu problema, deja al otro que coma como él crea conveniente, pero se va a morir. Pero es problema de él. Si tú ya le dijiste, hermano, come sanamente, no le entes tanto, te hace daño. Bueno, él es el que está menospreciando la gracia de Dios, porque la vida es una gracia. Pero no lo descalifiques ni empieces a hablar a sus espaldas, o sea, eso es algo que no tiene cabida en el Evangelio de la gracia, en la forma en la que debemos de vivir. Y son ejemplos muy sencillos, hermanos, pero aplíquenlo en todas las cosas de su vida, en todas las áreas. Porque en muchas ocasiones consideramos más lo que creemos que es que lo que Dios mismo ha dicho en su palabra. Y nos volvemos religiosos. Yo creo que es así. Oye, pero en su palabra no dice, pero yo creo. Y yo creo que es lo mejor. Y eso es algo que ata cargas a otras personas. Esa es la religiosidad, ata cargas, un yugo difícil de llevar, cuando el Señor Jesucristo dijo: mi yugo es fácil, ligera mi carga. O sea, no tienes que vivir la vida cristiana como los hombres que andan todos encorvados, con jorobas y hasta acá, porque no, la vida cristiana se tiene que vivir en la justicia, el gozo y la paz del Señor. El verdadero evangelio trae consolación, trae descanso, nos permite entrar en un reposo de aquellas obras infructuosas que, aunque las practicábamos, no nos servían para nada. Muchos quieren imponer una forma de vida a otros que no dice la Escritura y que a ellos ni siquiera les ha causado fruto, que no les ha aprovechado ni en su matrimonio ni en su familia, como los que tienen a sus hijos, ¿no? Y que dicen: no, hazle así, así, así. Y ves que sus hijos son... Y tú dices: oye, pero ¿no te funcionó a ti? Ah, pero es que a mí, porque mis hijos son especial. O sea, no. Si tú educas a tus hijos, hazlo conforme a la palabra. Si tú tienes una forma, tú los conoces, tú hazle como tú quieras. Mi hijo aprende cuando yo le aviento uvitas y se las come. Ah, pues aviéntale uvitas y que se las coma. O sea, no nos centremos en cuestiones que no tienen que ver con el Evangelio y atemos cargas en otros que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que tenemos que vivir. Amén. Pónganse de pie, hermanos, para terminar. Ahora se me olvidó poner el cronómetro. Ah, no, es que di el celular, entonces no supe ni cuánto duré. Al final, usted lo pueden leer en su casa. Ya no tuvimos tiempo para verlo, pero el Señor, el Espíritu Santo, determina aligerar la carga de la iglesia. El Espíritu Santo les manda a los gentiles que no se tienen que circuncidar y que no tienen que hacer otras cosas sino las que están establecidas. Y los gentiles se regocijan y dan gloria a Dios por ello. Y eso es lo que pasa en la vida de una persona cuando tú les muestras un verdadero cristianismo. Cuando les muestras el Evangelio de la gracia a través de tu vida, a través de tu instrucción. Personas que han estado acongojadas, cargadas por mucho tiempo porque pensaban que eran malos cristianos, por cosas que otros les habían dicho que tenían que hacer para ser aceptados delante del Señor. Y tú les dices que no es bíblico eso. Les quitas una carga de encima, de manera que pueden descansar y ser felices.
el otro lado están las personas que quieren utilizar la gracia de Dios como para hacer lo que quieran. Gracia no significa sin consecuencia. No significa que si vivamos como vivamos no vamos a tener consecuencias. Eso no es gracia. Tenemos que vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Eso nos mantiene dentro del evangelio de la gracia. Cuando comenzamos a actuar bajo nuestro entendimiento, sea a beneficio, entre comillas, o como carga, hemos salido de ese evangelio de la gracia. Cierra tus ojos un momento. Qué hermosas palabras expresó nuestro amado Señor en aquella cruz, dolorosas, pero hermosas para nosotros hoy en día. Consumado es. Consumado es. Todo está hecho. En ese momento se trazó el destino de todos los hombres. Se selló la salvación de todos aquellos que creen. Al mismo tiempo, se marcó la forma de vida que todos los verdaderos creyentes debemos de tener para mantenernos en ese evangelio. Ya no hay nada más que hacer. No hay buenas acciones, no hay nuevas revelaciones, porque para nosotros Dios lo es todo. Y así debe de ser. Dios lo es todo, hermanos. No la mayor parte, no un 90%. Todo. Y lo que no esté sujeto a Dios en tu vida es religión. Es religiosidad. Obras externas que simplemente quieres usar para tus propios fines. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivir dentro de tu gracia, a confirmar cada día ese precioso evangelio que quita cargas, Señor, y nos hace ver que no necesitamos ser perfectos, porque no depende de nuestra perfección que nos aceptes, sino de lo que tú hiciste, amado Jesús, en esa cruz. Al mismo tiempo, esa gracia me compromete en gratitud a buscarte más, a conocerte más. Gracias, amado Dios, por este tiempo y por tu perfecta palabra que es viva y eficaz, que vaya y penetre los corazones. Y si hemos vivido fuera de tu gracia, perdónanos, Señor. Perdónanos porque en ocasiones menospreciamos esa gracia. Y qué malo es menospreciar tu gracia. Restaura nuestras vidas y ayúdanos a que podamos ordenar nuestros pasos con tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nosotros. Queremos más de ti. Queremos más de tu palabra, más de tu presencia. Queremos más de tu corazón. Muchas gracias, Señor. Recibe toda la gloria de lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor, hermano.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita tarde al lado de su familia. Guarde la palabra del Señor, involúcrese más con Dios y viva en este evangelio de la gracia, ¿sale? Viva en la gracia de Dios, no buscando a través de sus acciones ganarse un favor de Dios, porque el favor de Dios ya lo tenemos por su gracia. Y nunca se olvide que todo es gracia. Amén. Pues despídanse unos a otros, recuerden estar orando por los que tienen a los lados y nos vemos la próxima reunión. El Señor les bendiga, hermanos.